también he visto personas que dicen, oye, yo conseguí un inversionista, un financiamiento de parte del dueño, etcétera. Yo no puse ni un quinto y me quedé con un 15-20% del valor de la empresa, mientras que el inversionista se llevó el 75-80%. También es válido, porque finalmente encontrar estos deals pues no son tan sencillos. Y por eso nosotros estamos trabajando mucho en nuestra comunidad de Comprando América, con un equipo que está seleccionando, filtrando, etcétera, para que las personas miembros de la comunidad pues tengan acceso a estos deals de una manera más desmenuzada. A esto te tienes que dedicar. Es como decir, yo compro, vendo y casas. Pues es lo mismo, yo compro y vendo negocios, ¿no? Cambiar ese chip pues está muy interesante. Bueno, que analizamos el estado de la compra y venta de negocios en los Estados Unidos. Esto es Conquistadores de América en su versión Comprando América. Diego Alcalá, el día de hoy analizaremos el estado actual del mercado, cómo está el tema de la compra-venta de negocios, basándonos en el más reciente informe de BizBuySell, la principal plataforma de clasificados, principal marketplace para comprar y vender negocios. ¿Qué te parece si hablamos de las tendencias actuales? ¿Qué factores están impulsando estas transacciones? ¿Y cómo se está comportando el mercado? Más aún, no nada más gracias al reporte de BizBuySell, sino también tomando en cuenta la reciente elección presidencial que nos trae temas interesantes. ¿Cómo estás, Diego? Arrancamos con temas, muchos datos el día de hoy, muchos números. Muy bien, muy bien. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación como siempre, y creo que podemos empezar diciendo que lo que hemos hablado en los números se ve reflejado. En este trimestre, pues inicialmente hubo un aumento en las transacciones, hubo un aumento en el número de negocios que se vendieron. El último trimestre se vendieron 2,399 negocios en Estados Unidos, que es un 5% más que el año pasado, lo que habla de un crecimiento y de cierta manera un optimismo o más atracción hacia este tipo de transacciones. Fíjate, parece un número, puede ser chico o grande como tú lo quieras ver, porque puedes decir 2,400 negocios, son poquitos, ¿no? Para la cantidad de millones de negocios que existen en Estados Unidos. Pero ¿cuántos negocios te gusta que se vendieron, por ejemplo, en México? O en El Salvador, o en Honduras, o en Argentina, o en Colombia. Si no tenemos en un trimestre. La cultura. Ojo, es un trimestre. O sea, sí. Si lo anualizas, son prácticamente 10,000 al año. 10,000 negocios que se vendieron en un año. O en este caso, pues en el último trimestre, 2,400. Se me hace muy interesante porque también estas transacciones, pues no es como ir a comprar un automóvil y que te dan la factura y vámonos. Aquí en Estados Unidos puedes comprar un auto en cuestión de horas. Estos son temas que se llevan semanas o meses. Entonces también implica un gran trabajo, claro, la compraventa de un negocio. Entonces no es cosa menor. Y el hecho de que esté creciendo inclusive implica que hay una necesidad más grande de vender, pero también hay un apetito por comprar, lo cual se me hace muy interesante. Seguimos con... Y bueno, siguiendo esta línea del crecimiento y ahora sí en números un poquito más grandes o más escandalosos, estas transacciones totalizaron alrededor de $2,000 millones, que es aproximadamente un 20% más que el mismo periodo del año pasado. Entonces sí vemos un 5% en número de transacciones, pero un 20% en el valor total de esas transacciones. Está incrementando el valor promedio de la transacción. Así es. Uh-huh. Y pues bueno... ¿De qué sectores más o menos? Siempre es bien interesante hablar de los sectores. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en los sectores de servicios, por la facilidad que tienes y también por los retos que hay. La facilidad en entrar uno a agregar valor, ¿no? Uh-huh. Porque hemos analizado negocios de productos y sabemos que son sujetos al canal, cadena de suministro. Bueno, representan otros problemas. No todos los negocios de productos son malos, pero sí hay un afán por servicios y lo vemos en estas estadísticas. El 39% de los negocios vendidos son de servicios, o sea, casi la mitad. Uh-huh. Después, el 21% de estas ventas fueron restaurantes, que nosotros no somos fans, pero bueno, sabemos que de todos modos no deja de ser una industria grande. Ahí sería interesante ver el detalle de quiénes están comprando estos restaurantes. Yo apostaría que son ya grupos de restaurantes que tienen pues la capacidad financiera de sostenerlos y de operarlos, ¿no? Y de aguantar meses en pérdidas, que sabemos que es el presagio de todos los restaurantes cuando cambian de dueño o cuando abren. Sí. El retail representa 20%, que en retail no especifican qué sector de retail, simplemente pues ventas retail. Y por último, el 6% de estos negocios fueron de manufactura.
que también estoy seguro que entran más en un rubro de absorciones de otras empresas y otros grupos grandes. Aunque nosotros hemos hablado de cómo si hay una oportunidad democratizada en la adquisición de negocios, no ignoremos que sigue siendo un juego dominado por los grandes jugadores, ¿no? Y a grandes jugadores refiriéndome a grupos, a fondos o a cualquier tercero que no, por lo general no es un individuo y traen una capacidad adquisitiva muy, muy fuerte. Sí, el tema de los servicios y por qué se vuelven interesantes definitivamente es porque es más difícil que un grandote se coma a un pequeño, porque finalmente necesitas a la persona, a la mano de obra, etcétera. Entonces, ahí es donde sigue habiendo mucha oportunidad para las pymes, en comparación de un restaurante, de un retail, donde tienes competencias a veces más difíciles a través de las franquicias y lo difícil que es manejar un restaurante. Pero en el tema del retail, ya lo hemos mencionado anteriormente, pues el tema de los inventarios también y que se te queden obsoletos algunos productos, etcétera, que pasen de moda. Pero interesante que servicios domina. Obviamente vivimos en un país también de servicios, que es Estados Unidos, y por eso también debería estar ese sector ahí. Entonces, interesante. Y en manufactura, aunque es muy pequeño, a mí me ha llamado la atención porque sí he encontrado algunas empresas de manufactura con números interesantes y en rubros que en ocasiones podrán parecer no sexys, pero que pues si los números dan, pues como me dijeron alguna vez, no hay nada más sexy que ganar dinero, ¿no? Entonces hay que mantenernos un poquito abiertos a las posibilidades de inversión que existen en Estados Unidos. Y fíjate que yo he estado viendo a raíz de la elección presidencial que gana Donald Trump por segunda vez, su segundo periodo iniciará pronto. Yo desde meses o semanas antes veía al sector empresarial muy preocupado, sobre todo a nivel pymes, donde nos movemos mucho. Veía a la gente muy preocupada porque tenía que ganar Trump. Para ellos era la opción. Y ahora que ocurre, los veo muy optimistas. Siento un medio ambiente muy positivo. Se espera que haya reformas interesantes, dado que también tienen control del Congreso y del Senado. Entonces no habrá quien lo pare para hacer movimientos interesantes. Está sumando a Elon Musk en un nuevo departamento de eficiencia gubernamental. Quieren cortar gastos porque fíjate que no nos habíamos puesto a pensar en un tema. Estados Unidos ha crecido los últimos años, pero ha crecido basado en un gran gasto del gobierno. Entonces, pues no por nada tienen un endeudamiento importante y que Donald Trump dijo, pues esto no hace sentido, se trae a Elon Musk, lo está invitando como asesor en este nuevo departamento de eficiencia y quieren cortar muchísimos gastos que consideran ellos que se están yendo a la basura, que no son eficientes. Se me hace interesante el tema. Y segundo, también están hablando de mucha desregulación. Entonces, al desregular incentivas mucho el tema empresarial. Quieren hacer más pequeño el gobierno, entre menos estorbes mejor, y entonces se percibe. Inmediatamente hubo bancos que crecieron mucho el valor de la acción, tú sabes, el Bitcoin también. ¿Por qué? Pues por causa de la esperada desregulación. Todavía no pasa nada, pero ya estamos todos optimistas y vamos a crecer o hacer crecer el valor del Bitcoin. Entonces se espera una condiciones económicas favorables. De hecho, Trump estuvo hablando mucho de reducir algunos impuestos. Para el que no sabe, en su primer mandato, Donald Trump, la tasa sobre la renta, que aquí le llamamos el income tax de las corporaciones, pues llegaba o estaba creciendo desde un 15% hasta un 30 y tantos %. Donald Trump lo que hizo fue cambiarlo y lo puso en 21. Biden no lo quitó, lo dejó igualito, 21%. Donald Trump en campaña llegó a hablar de bajarlo hasta 15%. Se me hace bien interesante porque eso incentiva mucho la inversión en Estados Unidos para hacer crecer los negocios. Entonces, todo enfocado a crecimiento económico. Ahora, creo que habrá unos retos, ya lo vamos a platicar más adelante, pero uno de ellos está en el sector empleo, porque en Estados Unidos estamos muy cerca del pleno empleo. Hay una tasa de desempleo muy baja. Entonces, ¿de dónde vas a encontrar a la gente que necesitas para crecer? Y más en una población que está decreciendo en edad. Y si hablamos de deportaciones masivas, esto se vuelve todavía más interesante. Por eso yo nunca he pensado que es tan viable esas deportaciones, más sin embargo sí creo
que deberían existir algunas estratégicas de deportaciones, porque lamentablemente pues sí hay personas que abusan del sistema con o sin visa, y siendo o no ciudadanos. Entonces, bueno, pues creo que tienen derecho ellos en tomar esas decisiones. Finalmente este no es nuestro país, pero sí considero que a nivel económico, a nivel mercado empresarial, está muy optimista, muy positivo el tema. Lo percibo platicando con muchas personas. Y hacia el tercer trimestre, a pesar de que todavía no llegaba Trump, a pesar de que todavía no teníamos este optimismo y estábamos preocupados, lo cierto es que de los negocios que se vendieron, los negocios tenían un ingreso medio alrededor de $500,000 anuales. Un incremento de aproximadamente el 11% y un flujo de caja de 113,000. Es decir, se vendieron en promedio negocios por $500,000 y facturaban $500,000 al año. Ese es el tamaño de negocio promedio que se vendió de los 2,400 y generaban una utilidad de 113,000. Estás hablando de negocios pequeños. Uh-huh. Y que este negocio, si está generando 113,000, pues quizás es un negocio que ya veremos, pero yo estimo que se está vendiendo entre los $200 y $250,000 al año. Entonces, un inversionista que venga de México o un par de inversionistas que compren un negocio de 250,000, los dos pueden sacarse, por ejemplo, una visa de 2. Y por eso se me hace interesante el tamaño de negocios. Y si ya están generando algo de flujo, pues implica que estos negocios ya comprobaron que su idea es válida, que encontraron un nicho en el mercado. Por eso hemos estado platicando mucho de invertir en negocios ya existentes. Entonces, pareciera que la salud financiera mejoró porque pues tanto el flujo como los ingresos aumentaron respecto a reportes anteriores en BizBuySell. Y pues es más interesante cuáles serán los que vengan en los próximos trimestres. Yo esperaría que crezcan todavía más estos valores. Que hablando justamente de ese optimismo, vimos en estos mismos datos que hay una disposición de los compradores a pagar un múltiplo más alto. En promedio no se ve tan magnificado, pero bueno, el múltiplo promedio de flujo de caja que se pagaba por los negocios en el mismo periodo del año pasado era de 2.22 y en ese mismo periodo de este año fue de 2.29. Que esto que nos indica que la gente está optimista y no tiene problema con pagar múltiplos un poco más altos. Que el cambio es marginal. Hemos visto negocios que los ofertan hasta por 4 o 5 veces el valor. Dependiendo del giro hay que tomar en cuenta esto. Pero caemos al número anterior. Si el flujo era de 113,000 y se está vendiendo a 2.29, pues estás hablando de 230, $240,000 más o menos valor de la empresa en la transacción de compra-venta. Entonces, pues no son valores tan altos. Se me hace interesante y también que no son múltiplos tan altos. Obviamente a menor tamaño de negocio, el múltiplo es más bajo. Claro. Y digo, ahí estamos hablando cuando los negocios hacen su ecuación de valoración por medio de múltiplos de flujo de caja. Cuando son múltiplos de ingreso, que también según la industria, el tamaño del negocio suelen irse a ese método de evaluación, el múltiplo promedio de ingresos también incrementó un 2.8%, que de nuevo es un cambio que ya llevado a la estadística se vuelve marginal, pero de nuevo es el reflejo de que hay confianza en los compradores en que tienen capacidad de aumentar los márgenes del negocio, porque al final ellos están pagando un múltiplo mayor sobre las ventas. ¿Cómo regresas tú ese dinero? Pues mejorando tus márgenes. Entonces hay un optimismo palpable en que yo voy a tomar este negocio y voy a tener capacidad de mejorar esos márgenes. Uh-huh. Totalmente. No todo es color de rosa, hay desafíos. Yo mencionaba el empleo. Hay ciertas industrias, hay ciertas regiones en las que se está teniendo problemas para reclutar personal y poder seguir creciendo. Eso va a continuar y obviamente pudiera pues crecer la problemática si la economía tiende a empujarse. Hay mucha gente que está desesperadamente esperando que o soñando que la inteligencia artificial tome todos esos problemas de fuera de sus escritorios. Pero lo cierto es que eso, aunque va rápido, será gradual y dependiendo en ciertas actividades, ¿no? Entonces, obviamente, pues en un restaurante difícilmente te va a llegar ahorita un robot de Tesla para servirte la hamburguesa.
cocinártela, etcétera. Creo que todavía nos faltan algunos temas y pues seguiremos viendo pues algunos cuellos de botella en el tema del empleo. Otro desafío importante es el acceso al financiamiento. Las tasas de interés no están en los mejores niveles para financiarte, están altas y en la compra de un negocio pues normalmente son altas. El mejor crédito que tú puedes obtener en Estados Unidos es una hipoteca de una casa. De ahí todo va para arriba. Entonces en los negocios pues es obviamente un tema de riesgo. Las tasas pudieran estar ahorita hasta arriba del 10% anual, lo cual suena altísimo para Estados Unidos, ¿no? Claro. Acostumbrados a transacciones de ese tipo, tenerlas en 5, 6, 7%, ahorita en 10%, pues obviamente ese es un reto. 2, los bancos ya no le prestan a cualquiera tampoco, ¿verdad? Al subir mucho las tasas, pues tienen que garantizar que tendrás la capacidad de pago. Entonces se vuelve un poco más complejo el encontrar financiamiento de instituciones especializadas. Y el otro tema es que si esperas que la economía esté muy bien, entonces yo como vendedor de mi empresa le subo mucho el valor. De hecho, uno de los grandes problemas que ocurren del por qué muchas empresas acaban no vendiéndose es por la sobrevaloración que le da la persona. ¿Por qué? Porque es nuestro bebé. Para mí vale $5 millones. Oye, pero generas 100,000 de utilidad al año. Porque ¿de dónde sacas que vale 5? No, es que el potencial. Pues sí, pero el potencial no lo pudiste realizar tú en 15 años. ¿Qué te hace pensar que lo vamos a realizar nosotros siendo nuevos? Entonces sobrevaloramos a la empresa porque le ponemos nuestro valor romántico, afectivo, porque hemos pasado muchos años y está muy arriba. Creo que si, porque entra Trump, esperamos que las cosas van a estar todavía mejor, pues esta sobrevaloración pudiera ser más arriba todavía y sacarlos más de estar aterrizaditos y ponerle un precio justo que le pueda encontrar comprador a tu negocio. Entonces creo que por ahí pudiera haber más discrepancia de lo que puedo pagar o quiero pagar contra lo que tú valoras. Y ese me parece que es un desafío importante que estaremos también monitoreando los próximos. Y que lo único que haría sería mantener esta tasa de negocios que no se venden pues alta, que hoy es alta. O sea, son más de 2/3 de los negocios que se publican que nunca se venden. Y nosotros hemos hecho seguimiento a negocios que empiezan con expectativas muy altas y poco a poco van tanto bajando el precio como mejorando las condiciones de negociación, o dicho de otra forma, el dueño se va viendo más dispuesto conforme ve que, pues, aunque afuera hay un mercado de compradores ávidos de negocios estables, que ahorita voy a ir hacia allá, no están dispuestos a ir por todo y al contrario, están cazando oportunidades porque, pues, como tú lo dijiste, no es una compra de automóvil y todavía sigue habiendo más oferta. Sí, fíjate, yo empecé a ver un negocio que estaba en venta, creo, no me acuerdo si era en uno de los estados de las Carolinas o en Virginia, por allá a la costa este. Querían $4.5 millones para empezar y lo empecé a monitorear hace unos 6 meses. No sé cuánto tenga la venta, pero yo de 6 meses para acá lo empecé a monitorear. Hace como unas 5 o 6 semanas entré y ya le habían bajado el precio. Ya no estaba en 4.5, ya estaba en 3,750. $750,000 le bajaron al valor. Entonces, todavía falta la negociación. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, ¿de cuánto tendrá que ser mi oferta en estos momentos para lograrlo? O sea, mi pregunta es si ya estamos cerca de los 3 millones en ese negocio que originalmente se ofreció en 4.5 y que estoy seguro que pocas personas se interesaron. ¿Por qué? ¿Por el giro? Yo creo que además del giro, el valor. No cualquiera va a poder comprar un negocio de 4.5 millones. O sea, entre más sube el valor, obviamente claro, menos personas le van a entrar. No nada más porque si lo tienes o no, porque también tu fuente de financiamiento pues no va a ser tan sencilla. Estoy platicando también desde hace meses con un negocio en el estado de Nueva York. Y ahí me llama la atención que el broker me llama cada semana. ¿Cómo vas? Oye, quedaste de pasarme esto. Oye, dándole seguimiento. Oye, esto y el otro. Yo casi te pudiera garantizar que soy la única persona que ha mostrado interés en ese negocio en los últimos 4 meses. Me llama la atención que el broker le da tanto seguimiento. Sí. Y cuando hemos también acercado a otros negocios donde el broker ni te hace caso. Entonces, aquí yo veo el primer contacto que le haces al broker te dice, ya tengo carta de intención. Sí.
y ya inicia el proceso de due diligence. Y si en 2 meses que acabe el proceso no se vendió, pues ya te contacto, ¿no? Exactamente. Que nos ha pasado también. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a estar viendo pues esos temas. Entonces, y por otra parte, pues también creo que el mercado, al estar mejor la economía, pues debería de tener o ser más favorable para los vendedores. Entonces, yo esperaría que veamos, no necesariamente en este cuarto trimestre, porque obviamente estamos más pensando en el regalo de Santa Claus que en comprar un negocio, aunque por temas de depreciaciones de activos pudiera ser una gran estrategia fiscal comprar un negocio antes de que termine el año. Ya lo platicaremos en un podcast con el abogado. Ya lo hemos platicado aquí, pero vamos a traer un contador super top para platicar. Y bueno, pues creo que puede ponerse más propicia la economía, más optimismo para querer vender el negocio y no cerrarlo. Que es ahí donde viene la parte de las oportunidades. También este reporte mencionaba que hay una gran oportunidad para los negocios sólidos de empezar a buscar una salida. O sea, prácticamente decían, si tú, lector, tienes un negocio sólido que cumple dio algunos criterios básicos que ya hemos discutido anteriormente, pues vas a tener mucha facilidad para vender tu negocio, ¿no? Entonces, hablando del lado de las oportunidades, pues está eso. Que siempre habrá el otro lado de la moneda de quienes quieran hacer un cash out. Sí, sí. Y hay que planearlo. El tema es que no estamos acostumbrados a tener un exit plan y entonces queremos vender cuando nos enfermamos, cuando falleció un pariente, cuando ya me cansé. Cuando reventé ya. Y deberíamos de tener un exit plan. También platicaremos en alguna oportunidad más al respecto. Pero definitivamente que si quieres vender un día tu negocio, pues tienes que empezar a prepararlo hoy. Claro. Para que... Y de perdido, creo que lo más importante que tienes que hacer es empezar a entender cómo es que te van a evaluar para poder empezar a trabajar en esas evaluaciones. Entonces, bueno, ya lo seguiremos comentando el punto. Hay más tendencias. El reporte casi al final habla o intenta diferenciar entre negocios pequeños, negocios medianos y negocios grandes a la venta. Y pues prácticamente nos dice este reporte que las pequeñas empresas siguen siendo las más compradas porque pues no es tan difícil de leer, ¿no? Son más accesibles, tienen menos requerimientos de capital inicial y sí sabemos que si hay un mensaje más mainstream de compra tu negocio, con una persona que nos capacitamos habla del blue collar, así como hay cuello blanco, hablar del cuello azul, que sean dueños de pequeños negocios. Uh-huh. Aunque dice que las empresas medianas sí han tenido un aumento en la demanda, especialmente en el tipo de inversionista que quizás ya pasó la etapa de ir a buscar y vivir los riesgos de los negocios pequeños, porque siempre lo hemos dicho, negocio mediano grande pues va a ser más estable por una serie de razones que también hemos profundizado. Entonces ya el mercado empieza a buscar ese segundo escalón de las empresas medianas. Quizás es un escalón o es un terreno un poquito más competido porque los grandes fondos pues prácticamente ya se acabaron de comer las empresas grandes y ahora van por las empresas medianas, ¿no? Uh-huh. Y las empresas grandes o las adquisiciones de empresas grandes, pues evidentemente son menos frecuentes. Suelen ser fusiones en muchos de estos casos. Suelen ser negociaciones muy estratégicas con inversiones estratégicos que buscan comerse cierta parte del mercado. Van y compran bundles y ellos hacen su bundle de bundles, que es una estrategia que también hemos discutido. Uh-huh. Entonces, pues el mercado al final parece como muy racional o pareciera que en este mercado de las empresas hay como mucha intención o pretensión de coherencia en cuanto a qué adquiere la gente, qué es lo que puede hacer. Y pues sí, evidentemente uno puede irse a comprar el coche que no le alcanza, pero uno no se puede ir a comprar la empresa que no le alcanza. Entonces eso es algo que me ha agradado mucho en general del mercado de compra y venta de las empresas, porque parece que hay mucho esfuerzo en estandarizar cómo se evalúa, en romper esta parte sentimental, y pues pareciera que ya el único que le tiene sentimiento al negocio en un sentido de cómo lo quiere reflejar en el valor es el dueño original. Pero allá afuera, ese mercado secundario busca racionalizarlo lo más posible, cosa que si nos metiéramos a psicología de mercados ya no pasa en las acciones, ya no pasa en las criptomonedas. Entonces también como activo el tema de las empresas, por eso se vuelve tan sólido, que es muy similar al dinamismo del mercado de inmobiliario, que busca mucha racionalización ante las valuaciones. Totalmente. Y yo quiero dar una conclusión de esta tendencia que estamos viendo, pues que se están
traspasando muchísimas pequeños negocios, se están yendo unas manos a otras. El reto aquí, pienso yo para nosotros, Diego, es lejos de pensar en comprar una pequeña empresa que factura 500,000 al año y que te da a ganar 100,000 y que te la venden en 200. Yo pienso que esas finalmente no dejan de ser autoempleos. Me imaginé mucho al señor, a la señora en México que decía, es que me traspasaron un negocio, te traspasaron un autoempleo, ¿verdad? Entonces creo que estas pequeñas empresas a ese tamaño de facturación, de ingresos, de cash flow, pues no dejan de ser autoempleos. Creo que el reto para nosotros está ir a empresas medianas, empresas que ya facturen $1.5 millones, $2 millones, que ya las valoren un poco más arriba. Pero tú podrás decir, oye, pero si yo nomás tengo $200,000, ¿cómo pretendes que vaya por una empresa de estas? Obviamente está la oportunidad de buscar un financiamiento, pero también creo que tenemos que abrir la mente para trabajar en sociedad, en alianzas con alguien más. Entonces no es lo mismo, como ya lo hicimos nosotros recientemente, unir a 10 personas e ir por un negocio de $1 millón, que 10 personas ir por 10 negocios de 100,000. Entonces, el acceso a empresas medianas nos da también la oportunidad de buscar rendimientos un poquito más arriba, de tener la posibilidad de contratar personal que se encargue de operar y ya no tengas que estar tú encima 24 horas del negocio. Creo que la oportunidad está ahí en esas empresas medianas y aunque siguen habiendo muchas transacciones de pequeñas, creo que las medianas es donde puede estar lo interesante. Entre $1,5 millones y 5 millones. Más arriba de 5 millones. En ventas anuales. En ventas anuales, ya te estás yendo a empresas a competir con las empresas grandes. Porque ya arriba de 5 millones es donde empiezan las empresas grandes a voltear a ver, oye, pues esta ya no está tan chiquita. Entonces ahí, bueno, pero entre $1,5 millones y 5, ahí creo que se quedan como que en el limbo y ahí es donde podemos entrar nosotros. Y te quiero platicar el caso de una empresa en el sector salud. Precisamente hablando de la oportunidad de financiamiento, pues esta persona adquirió una pequeña cadena de clínicas de salud. Lo que se me hizo bien interesante es que obviamente tenía una muy buena rentabilidad. La empresa, la persona consigue un inversionista que le pone el 20% del valor de la misma, 70% lo financia a través de un banco en Estados Unidos y obviamente con el respaldo del SBA, que este tipo de respaldo lo tienen acceso los residentes ciudadanos de Estados Unidos. Pero lo interesante es que él consigue que el inversionista le ponga 20%, él consigue el financiamiento por 70% y el 10% restante habla con el vendedor o el fundador y le dice, ¿qué te parece si el 10% te lo entrego en pagos basado a tales resultados? Entonces, de cierta manera, estableció una garantía en la que el negocio tenía que seguir facturando una cierta cantidad, que no se pierdan clientes, etcétera. Y si eso ocurre dentro de 3 años, te pagó el 10% restante. Ahora ese 10% restante se lo pagó al valor de la primera compra o se lo pagó un valor, le dio un premium por la mejora del rendimiento. En ese caso del valor inicial, pero puede existir un rendimiento. Entonces en este caso, pues sí se establece el valor, pero más un plus si se cumplen tales objetivos. Si se cumple, pues no te doy nada más el 10, quizá te puedo dar hasta un poco más. Entonces, lo que yo quiero mostrar aquí es que puedes tú jugar con esos números. En alguna otra transacción que te platiqué anteriormente, me tocó ver cómo una empresa le pagaron cash el 50% de la evaluación, se estableció la fórmula de cómo se evaluaba la empresa y cada año le iban comprando un 10% adicional hasta que se cumpliera el 100%. Pero le permitían al dueño acompañarlo en un nuevo crecimiento, en un nuevo empuje. Entonces, en lugar de recibir una cifra, recibían 20, 25, 30% más al final de la suma. ¿Por qué? Porque la empresa creció en ventas y con la formulación que se tenía, o la fórmula para calcular el valor, pues iba subiendo. Entonces, hay que ser creativos y finalmente aquí se pueden hacer muchas cosas. También he visto personas que dicen, oye, yo conseguí un inversionista, un financiamiento de parte del dueño, etcétera. Yo no puse ni un quinto.
y me quedé con un 15-20% del valor de la empresa, mientras que el inversionista se llevó el 75-80%. También es válido. Claro. Porque finalmente encontrar estos deals pues no son tan sencillos. Y por eso nosotros estamos trabajando mucho en nuestra comunidad de Comprando América con un equipo que está seleccionando, filtrando, etcétera. Y obviamente de cierta manera también negociando para que las personas miembros de la comunidad pues tengan acceso a estos deals de una manera más desmenuzada. Porque todo el mundo está metidísimo en su operación. Podrá tener dinero, pero ¿cómo le hago para ir por un negocio? Claro. O sea, a esto te tienes que dedicar. Es como decir, yo compro, vendo y casas. Pues es lo mismo, yo compro y vendo negocios, ¿no? Pero esta ya es tu operación principal. Y cambiar ese chip, pues está muy interesante. Bueno, que digo, para mencionarlo, la cantidad de tiempo que le puede llevar a la gente. ¿Te acuerdas en el curso de Kyle que conociste a alguien que tenía un trabajo y tenía un segundo trabajo que era buscar negocios? Todas las y noches. Decía yo, todas las noches saliendo de mi trabajo iba y lo hacía. Entonces, también el que está dispuesto a duplicar turno, pues lo puede hacer por su cuenta, ¿no? Pero sí es muy importante desde la responsabilidad de invitar a la gente a que lo tomen como un nuevo turno, un nuevo empleo, una nueva actividad, porque no es nada sencillo, nada rápido, nada fácil. Pero como todo, con la dedicación y la preparación adecuada, pues se puede hacer. Correctamente. Y pues el que quiera dedicarse o que quiera intentar adquirir o invertir en un negocio, pues como dice este libro, la ventaja de Advantage es que nos tiene a nosotros, digo, estamos Comprando América y si te interesa participar en esta comunidad, pues muy pronto vamos a tener eventos presenciales. Ya estamos planeando algo para el 31 de enero. Pero si quieres ir ingresando a la comunidad, porque hay eventos desde antes donde ya estamos empezando a educarnos muchísimo más en este tema, porque hay que definitivamente ir desarrollando un conocimiento y cambiando el chip poco a poco, pues entonces puedes ir a Comprando América, agendar una sesión con nosotros, explicarte más qué es lo que trata la comunidad. Es algo muy exclusivo. Y si quieres participar, si te interesa, ya no te ves invirtiendo en México, ya no te ves invirtiendo en Colombia, te gustaría participar en Estados Unidos, llevándonos de la mano nuestra y de nuestros afiliados, de nuestros asesores expertos, pues obviamente que para eso estamos. Comprando América, pueden visitar el sitio comprandoamerica.com. Pues vamos cerrando, digo, este episodio de datos, mercado optimista. Sí, a nivel de estadísticas creo que cubrimos lo más importante. Obviamente concluir lo que ya mencionamos, que el mercado, al final el mercado de compra y venta de negocios en Estados Unidos está activo, se está fortaleciendo, hemos visto en estos más grupos de brokers, incluso más marketplaces. Entonces creo que va a seguir ofreciendo oportunidades para compradores como vendedores. Obviamente el tenor que marca un presidente como Trump, que es muy pro negocios, muy proteccionista, muy nacionalista, más allá de las repercusiones que tenga a nivel discurso social o político, pues la gente con dinero está entusiasmada, está activa y está buscando oportunidades, y creo que ahí se cortan muchas oportunidades, ¿no? Y no solo para el que compra o para el que vende. Habrá oportunidad para los contadores, habrá oportunidad para gente que sepa hacer due diligence, quizás tendrán más trabajo, auditores. O sea, creo que... abogados. A mí me gusta mencionar que este tipo de booms no es solo para el que compra y el que vende. Entre esos dos actores principales hay muchos más actores que por lo general no se mencionan, pero que también se pueden llegar a ver muy beneficiados. Y al final la invitación es entregar información e invitar a la gente a aprovechar estas oportunidades, ¿no? Y que cada quien desde su trinchera y sus capacidades y sus habilidades vea cómo puede aprovechar una oportunidad como esta que sabemos que es generacional, ¿no? Sí, pues si te imaginas una empresa que tiene 10, 15 años, el dueño ya está cansado, entra un dueño más joven que de entrada dice, tenemos que tener redes sociales, pues una agencia de marketing. Entonces se abren muchas oportunidades para agencias de marketing, por dar otro ejemplo. Pues bueno, con esto concluimos. Gracias. Si nos escuchan, por favor, coméntenlo, denos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas respecto al tema de adquisición de empresas en Estados Unidos. Nos ayuda mucho con su like. Compártenlo si de repente conoces a alguien que le pudiera interesar. Mucho se les agradecería. Nada les cuesta.
y lo estaremos agradeciendo muchísimo. Y si tú eres una persona que quieres ya invertir, quieres analizar la posibilidad de comprar una empresa existente en Estados Unidos, comprandoamerica.com. Gracias, Mundo. Gracias, Diego.